Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa favorito, Semblanzas. Síganos, los invito a que nos sigan a través de nuestra radio, Radio La Voz Universal, en nuestro programa todos los martes de 11 a 11 y media. También, como ya saben, pueden seguir nuestro programa en nuestras redes sociales, en el Facebook de Radio La Voz Universal o en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver todos nuestros programas, darles like y comentarnos acerca de sus inquietudes, sus dudas, sus consultas, tal vez alguna duda que tengan o sobre algún personaje que quisieran que hablemos. Hoy, y en consonancia con el programa anterior que hicimos, vamos a hablar de un personaje muy importante para la educación, en Santa Cruz especialmente, y un personaje que salió de las filas del clero cruceño del siglo XIX, también como nuestro personaje anterior. Hoy vamos a hablar de el padre Víctor Rueda Rosado. El padre Víctor nació en la población de Valle Grande en julio, un mes como en el que estamos, de 1878. Vástago de antiguas familias de los valles cruceños, se formó desde pequeño en escuelas primarias de la población de Valle Grande. Para hacer la educación secundaria se traslada a la ciudad capital, a Santa Cruz de la Sierra, en donde estudiará en el ya mítico Colegio Seminario Sagrado Corazón de Jesús, fundado por Monseñor Santisteban en 1881. En este colegio seminario, que tendrá a los mejores docentes posibles en una ciudad tan pequeña y magra en recursos económicos como era Santa Cruz en esa época, en el siglo XIX, será pues un faro que ilumine a toda la población cruceña y que la forme, ofreciendo la mejor educación posible que se puede dar a todos los jóvenes cruceños de la época. Es en este contexto donde se va a formar el padre Víctor y se ordenará sacerdote en 1902. En 1902, y junto a otros jóvenes sacerdotes, se desplegará su labor sacerdotal, su labor pastoral en términos teológicos, en términos eclesiales, en las diferentes parroquias que tenía la diócesis en aquel entonces. No olvidemos que la diócesis cruceña no es lo mismo que lo que es actualmente. El territorio era muchísimo más grande, las parroquias estaban mucho más diseminadas y esparcidas por todo lo que es actualmente el oriente boliviano y gran parte del Chaco. La diócesis cruceña abarcaba todo el departamento del Beni, llegaba incluso hasta lo que es actualmente el departamento de Pando y también lo que actualmente comprende el vicariato de Camiri. Entendiendo que era un gran territorio, todos estos jóvenes sacerdotes formados bajo la tutela de Monseñor Santisteban, ayudado también por Monseñor Rivero, otro gran sacerdote cruceño, estos sacerdotes pues trabajarán en las diferentes parroquias a donde los va a enviar el obispo Monseñor Santisteban. El padre Víctor Rueda trabajará desde sus inicios en parroquias alejadas de la capital de Santa Cruz de la Sierra, siempre con la idea de que los jóvenes sacerdotes trabajen en las parroquias más alejadas, donde los sacerdotes más ancianos ya se les hace un poco más difícil llegar. Se tiene constancia pues en los archivos de que el padre Víctor trabajó en parroquias de Valle Grande, también la parroquia de Cotoca, como no, y en la parroquia de Lagunilla, que había sido creada pocos años antes en esta por entonces importante población y en donde el padre Víctor desplegará su tarea no solo sacerdotal, pastoral, sino también una tarea cultural. Y es que el padre Víctor, con toda la formación que tenía, puesto que sus estudios en el colegio seminario abarcaban no solamente aspectos de teología o filosofía, sino también conceptos bastante amplios de humanidades y ciencias sociales,
será pues desde sus primeros años de sacerdocio, un maestro que desplegará su labor educacional, pedagógica, en pequeñas escuelas de las poblaciones donde él va a trabajar. Una vez concluida su tarea, su trabajo pastoral en la población de Lagunilla, en el Chaco cruceño, lo trasladarán a la población de Valle Grande en 1910, donde trabajará por más de 10 años en pro de la población vallegrandina. En Valle Grande, entre las muchas obras que hizo el padre Víctor Rueda, se pueden contar la reconstrucción de la famosa capilla de aquella población, la capilla del Señor de Malta. Un Cristo negro que tiene la población, una imagen bastante rara que se tiene de un Cristo crucificado, pero de tez negra, de tez de color. La completa reedificación de aquella capilla se logrará algunos años después de que el padre Víctor ya no esté en la población vallegrandina. Sin embargo, la mayor parte del trabajo, la mayor parte de la obra de la reconstrucción de la capilla se llevará a cabo bajo la tutela del padre Víctor. Otra de las grandes obras del padre Víctor de las que se tiene constancia es su labor en pro de la educación, ya que también en la población vallegrandina ejerció el profesorado en las escuelas que existían en la época en la población vallegrandina. Teniendo en cuenta, como ya habíamos dicho, la excelente formación que tenían los sacerdotes y los jóvenes formados en las aulas del colegio seminario, se puede entender pues que muchos de ellos ejercieran el profesorado impartiendo la educación a los niños y jóvenes de la época. Nótese también, tómese en cuenta que para entonces no existían las tantas y variadas escuelas normales que existen actualmente, donde se forman los profesores, los maestros normalistas, sino que la profesión y el ejercicio del profesorado se hacía más o menos por examen de méritos. Personas que estaban capacitadas para ejercerlo, pues ejercían el profesorado y muchos de ellos eran sacerdotes. Después de algunos años en la población vallegrandina, el padre Víctor Rueda, por acumulación de méritos, será llamado a la capital cruceña, a la ciudad de Santa Cruz, en donde será nombrado penitenciario del Cabildo Eclesiástico Cruceño. El Cabildo Eclesiástico Cruceño era una antigua entidad que trabajaba alrededor de la figura del obispo cruceño. Era una especie de ente que asesoraba en cuestiones pastorales al obispo cruceño y que trabajaba alrededor del obispo en la iglesia catedral. El cargo de penitenciario pues era un cargo muy importante en el Cabildo cruceño y que conllevaba tareas específicas de penitencia dentro del trabajo de la catedral. Llegará pues el padre Víctor Rueda a este cargo en 1922. En 1924, y ya con 2 años de residencia en la capital cruceña, ingresará como miembro pleno a la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. Tendrá sus publicaciones en los diferentes periódicos cruceños de la época y muchas de sus publicaciones, artículos y ensayos históricos, sociológicos, entre otros varios temas, tendrán como seudónimo el abate rústico. Muy pocos artículos escritos por Víctor serán firmados con su propio nombre. Quizá la humildad de los sacerdotes que querían evitar un encumbramiento dentro de la sociedad y solamente querían difundir, esparcir su conocimiento de una forma que tengan un perfil un poco más bajo. El trabajo pues de Víctor Rueda en el Cabildo Eclesiástico Cruceño será de gran valor.
En 1934 será ascendido al cargo de arcediano del Cabildo Eclesiástico. El cargo de arcediano, por debajo solamente del obispo y del deán, era un cargo muy importante también dentro del Cabildo Eclesiástico y dentro de la diócesis cruceña, y que conllevaba tareas mucho más importantes, llegando a ejercer el cargo de canciller del arzobispado y viajando muchas veces a diferentes países y a otras ciudades capitales, no solo de nuestro país, sino también del extranjero. Hay que destacar que en 1925, y con motivo de una gran celebración que se dio en la ciudad de Roma, en Italia, una delegación boliviana que se conformará por muchos sacerdotes, obispos importantes de aquella época, viajarán hasta la ciudad de Roma, representando a Bolivia. En esta delegación, el único delegado cruceño que viajó hasta Roma, junto con los demás sacerdotes bolivianos y obispos bolivianos, va a ser el padre Víctor Rueda, en 1925. Una vez allá en Roma, debido a los grandes dotes que tenía Víctor Rueda ya para entonces, el mismísimo Papa le entregará una medalla honorífica que conservarán hasta el día de hoy algunos de sus antepasados, los sobrinos, nietos, sobrinos, bisnietos del padre Víctor Rueda. Esta medalla llamada Benemerenti será una medalla reconociendo el trabajo pastoral y sacerdotal del padre Víctor Rueda en esta pequeña diócesis de Santa Cruz de la Sierra, en este por entonces pequeño e insignificante país de América del Sur. La labor educacional del padre Víctor Rueda Rosado será también muy importante. Ya les había mencionado que en las diferentes poblaciones donde él trabajó, acudiendo a las parroquias donde trabajó en las diferentes poblaciones del oriente boliviano, también trabajaba en las pequeñas escuelas que tenían estas poblaciones, ya sea en Cotoca, en Valle Grande o Lagunillas. El padre Víctor estuvo trabajando como profesor de las escuelas primarias que había en estas poblaciones. Una vez instalado en la capital de la diócesis, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Monseñor Santiesteban lo llamará a que ejerza el profesorado en su añorado y querido colegio seminario Sagrado Corazón de Jesús. El padre Víctor Rueda, pues, con la venia de Monseñor Santisteban, ejercerá el profesorado en filosofía y religión en la sección de secundaria del colegio seminario. También, y debido a sus grandes dotes administrativos en cuestiones pedagógicas, ejercerá la dirección del colegio seminario. Es por eso que en el libro de la historia de la Universidad de Gutiérrez figurará el nombre de Víctor Rueda como director del colegio seminario en 1925. Pero en esos años también se da la fatídica Guerra del Chaco, una guerra fratricida que enfrentó a dos países hermanos como lo son Bolivia y Paraguay, y con muchas similitudes y muchas cosas en común, sobre todo el oriente boliviano con Paraguay. Y en esta guerra, pues, muchos sacerdotes acudieron, llamados bajo banderas, a combatir o a personarse a la Guerra del Chaco. El padre Víctor Rueda, debido a su edad, ya no podía participar en la guerra. Sin embargo, también colaboró con el deber patrio desde la ciudad de Santa Cruz, trabajando con los jóvenes soldados que partían a la guerra, dando asesoría espiritual y confortándolos en su deber cívico que tenía con el país. Una vez pasados los años, el padre Víctor Rueda ejercerá durante muchas ocasiones el cargo de canciller de la diócesis. También acompañará al obispo, a Monseñor Santisteban,
en sus continuos viajes que va a realizar a lo largo y ancho de la extensa diócesis cruceña. En estos viajes, pues, es notorio que Monseñor Santisteban desgastará su vida en tremendos, terribles viajes que se realizaban a lomo de caballo o a lomo de mula por muchísimas horas en caminos que eran bastante malos y terribles. A la par de Monseñor Santisteban, también Víctor Rueda pues deteriorará mucho su salud y empezará a decaer en cuanto a su estado anímico. Ya desde finales de la década de los años 30, el padre Víctor solicitará continuas bajas, permisos, vacaciones para retirarse a su ciudad natal, a la población de Valle Grande, en donde intentará descansar y reponerse para continuar su trabajo en el cabildo eclesiástico. Sin embargo, su salud estará cada vez más quebrantada. Será en los primeros años de 1940, de la década de los 40, que sus vacaciones o sus permisos, descansos, serán cada vez más prolongados. Permisos que acortarán su trabajo y harán que tenga que renunciar a sus muchas obligaciones, tanto en la diócesis como en organizaciones civiles de la ciudad de Santa Cruz. En 1943, y tomando por sorpresa a la población vallegrandina y a la población cruceña en general, fallecerá de un paro cardíaco, dejando completamente sorprendida y muy triste a la población vallegrandina que tenía en el padre Víctor a un padre espiritual y también toda la población cruceña. El padre Víctor para entonces contaba con una hermana menor que también había seguido el camino religioso, Sor Victoria Rueda, que trabajaba como el padre Víctor en labores educacionales en la ciudad de Sucre. Esta hermana, Sor Victoria, también había trabajado en el Benemérito Colegio de Santa Ana de la ciudad de Santa Cruz, también constituido gracias a la labor de Monseñor Santisteban. Una vez fallecido, pues, serán innumerables las cartas de condolencias que llegarán hasta la población vallegrandina, no solo de Santa Cruz, sino desde poblaciones tan alejadas como Sucre, La Paz, Tupiza y otras muchas poblaciones de todo el país. El legado de Víctor Rueda no solo se circunscribe a el entorno eclesial o el entorno de la iglesia cruceña, sino su legado va mucho más allá. Su legado en cuanto a la educación, no solo como hemos visto en Santa Cruz, sino en muchas otras poblaciones, pequeñas poblaciones del oriente boliviano, fue un legado muy importante. Una formación que dejó en los niños de entonces marcada una profunda huella humanística de este gran sacerdote. Valga pues este programa para hacer esta pequeña semblanza biográfica de un gran ser humano que dejó un gran legado, un gran cruceño que merece ser recordado. Víctor Rueda Rosado, en su programa Semblanzas. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, escríbanos, dennos sugerencias y hasta un próximo programa.